Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Quiero agradecer infinitamente al Señor por este privilegio que nos concede estar en este lugar para compartir la hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe y podamos unidos estudiar las Sagradas Escrituras, donde encontraremos verdades profundas que nos ayudarán al desarrollo y al crecimiento en la vida espiritual. Gracias al Señor porque en este día Él nos permite reencontrarnos y a la vez tener esta bendición de poder estudiar su palabra. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos ayude y que su gracia esté sobre nosotros y que manifieste su poder y que esta palabra encuentre un corazón donde poder obrar y que Él se glorifique conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias por este privilegio que me concedes en este día de poder estar en este lugar para poder compartir tu palabra. Señor, glorifícate en este momento. Permite que este mensaje pueda llegar a un corazón que está necesitando de ser, oh Dios mío, ayudado por tu palabra. Extiende este mensaje y que llegue a los lugares donde se necesita que tu palabra sea predicada. Glorifícate, Señor, y te suplico por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están pasando momentos difíciles en este momento. Te pido que tu gracia esté con ellos. Fortalece, Señor Jesús, al débil. Levanta al caído. Sana al enfermo. Glorifícate, Señor, a través de esta palabra. Y abre puertas para que el mensaje tuyo pueda llegar a muchos corazones y que este mensaje pueda correr y pueda satisfacer las necesidades que se está en este momento pasando en cualquier región de la tierra. Te lo suplico todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gloria, Señor, es tuya para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y mi querido hermano y amigo, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Estamos en las partes finales de la carta segunda del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y ahora estudiaremos los sufrimientos del apóstol Pablo por la iglesia del Señor. En 2 de Corintios capítulo número 11, versículo número 24, hasta el versículo número 33. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice de la forma siguiente: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, aquí encontramos un resumen profundo del sufrimiento del apóstol San Pablo por las iglesias del Señor. Y no solo el sufrimiento físico, como él lo dice, sino que también, estimado hermano y amigo, el peso que él tenía por todas las iglesias que él había establecido. Pero en este versículo, estimado hermano y amigo, San Pablo escribe a los hermanos de Corinto en su defensa contra aquellos, estimados hermanos y amigos, que estaban acusándolo acerca de su apostolado. Y el apóstol les explica el procedimiento que él tuvo, los sufrimientos que él pasó durante ese tiempo del establecimiento de las iglesias. Y él dice, estimado hermano y amigo, en el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Empieza, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo con este sufrimiento que es lo que nos dice aquí, que 5 veces ha recibido 40 azotes menos uno. Estimado hermano y amigo, a la iglesia de Galacia, San Pablo les dijo a ellos que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Indiscutiblemente, las marcas de los azotes, San Pablo lo llevaba en su cuerpo como testigo de aquella gran verdad que un día había confesado a los filipenses. Porque él le dijo en el capítulo 3, hablando, estimado hermano y amigo, sobre el eminente conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Y él le dijo que quería conocerlo en la participación de sus padecimientos. Para el apóstol San Pablo era un privilegio ser participantes del sufrimiento de Cristo, sentir el dolor de los azotes, sentir lo que el Señor sintió cuando Él fue azotado. Estimado hermano y amigo, no solo quería conocer al Señor Jesús en la felicidad, sino también en la participación de sus padecimientos. Y él abre esta narración del padecimiento, estimado hermano y amigo, por la iglesia del Señor, con los azotes. Y él dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces había sido azotado. 5 veces había experimentado el dolor, estimado hermano y amigo, que se sufre cuando una persona pasa por este proceso de ser azotado. Y
Y luego dice el apóstol San Pablo, 3 veces he sido azotado con vara, dijo el apóstol San Pablo. Una vez apedreado. Vea los sufrimientos, estimado hermano y amigo, que el apóstol San Pablo pasó durante su ministerio en la predicación del Evangelio, en sus viajes misioneros. No fue una vida fácil. Su ministerio no fue fácil. Fue un ministerio difícil, pero respaldado por nuestro Señor Jesucristo. En todos estos padecimientos, la presencia del Señor estaba con el apóstol. 3 veces he sido azotado con vara, dijo. Una vez apedreado. Y esta vez que fue apedreado, estimado hermano y amigo, prácticamente lo dejaron como muerto. Creían que el apóstol había fallecido, pero después que dejaron de tirar piedra, empieza el apóstol a quitarse las piedras y levantarse y seguir predicando el Evangelio. ¿Dónde se encuentra el secreto de esta manifestación de valor del apóstol San Pablo? Y no temer a las persecuciones, a las pruebas y a los sufrimientos, estimado hermano y amigo, es porque el apóstol dijo que él tenía una meta, y la meta era nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, estimado hermano y amigo, encontramos lo que dice la palabra, refiriéndose al apóstol San Pablo, en el versículo número 25. 3 veces he padecido naufragio. Y usted lee los hechos de los apóstoles, estimado hermano y amigo. Ahí se describen los momentos difíciles que el apóstol San Pablo pasó en alta mar. Y él dice, en ese naufragio, he padecido naufragio 3 veces, estimado hermano y amigo. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, dice el apóstol San Pablo. Narrando esto, estimado hermano y amigo, les narra y les cuenta, les explica a aquella iglesia de Corinto que había dado asiento a aquellos judaizantes que habían llegado de Jerusalén y que habían trastornado el camino de la enseñanza del Evangelio que el apóstol San Pablo había fundado en la iglesia de Corinto. Él tiene que defender, estimado hermano y amigo, su apostolado y reivindicar el llamado que el Señor había hecho a él. Y les explica los padecimientos por el cual él había pasado. Luego encontramos en el versículo número 26, en caminos muchas veces, en peligro de ríos. Ve, estimado hermano y amigo, no estuvo fácil el ministerio del apóstol San Pablo. Había que cruzar ríos crecidos para poder ir a predicar el Evangelio. Y esto, estimado hermano y amigo, lo entendemos y San Pablo lo define como peligro. No era fácil, era algo bastante difícil, pero había que hacerlo, porque en su corazón tenía la pasión de predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas necesitamos el día de hoy que tengan esta pasión,
la pasión que tenía el apóstol San Pablo de ir y predicar el Evangelio, ese fuego que ardía en su corazón para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, ese Evangelio que un día se lo reveló, yendo camino a Damasco. Por eso dijo en cierta oportunidad: no estimo preciosa mi vida, a fin de que acabe mi carrera con gozo. Estimado hermano y amigo, no eran los obstáculos que iban a detener al apóstol, porque él tenía una meta, y la meta era llegar al final, pero con gozo, estimado hermano y amigo. Lo dijo en la segunda carta escrita a Timoteo. Encontramos lo que dice él en esa carta, cuando explica y dice: he guardado mi fe. Uno de los aspectos fundamentales, estimado hermano y amigo, todas las cosas se pueden terminar, pero no que se termine la fe en usted. El día que usted se termine la fe, usted deja de ser cristiano. ¿Por qué razón? Porque el escrito sagrado dice que el justo vivirá por la fe. Y cuando el justo ya no tiene fe, no puede vivir. Porque para que el justo viva, debe de haber fe en él. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, estimado hermano y amigo, San Pablo dice: en peligro de ladrones. Ve, estimado hermano y amigo, usted puede decir: era el apóstol Pablo y estaba exento de todos estos peligros. No, estimado hermano y amigo, en este camino, en este peregrinaje, nadie está inmunizado acerca de los peligros, acerca de los obstáculos, acerca de los problemas. Los problemas los vamos a enfrentar. ¿Por qué razón, estimado hermano y amigo? Porque esto es el proceso por el cual un hijo de Dios tiene que pasar en el desarrollo y en el crecimiento de su vida espiritual. Peligro de ladrones. ¿Ha estado usted en peligro de ladrones, estimado hermano y amigo, por la predicación del Evangelio? Posiblemente ha estado en muchas ocasiones. Y luego dice el apóstol San Pablo: peligro de los de mi nación, de todos los ángulos. El apóstol San Pablo tenía que estar atento, porque de cualquier lugar iba a venir la acechanza del enemigo, porque él quería detenerlo, para que no avanzara en la predicación de la palabra del Señor. Pero él se fortaleció, como dijo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice el apóstol San Pablo: peligro de los gentiles. En esos caminos de trayectoria que él tenía, se enfrentaba con este otro tipo de personas también, que no deseaban el bien para el apóstol San Pablo. Peligros en la ciudad, dice él. En todo lugar que iba, se encontraba con los peligros. En cualquier región, no importa si era urbana o no urbana, estimado hermano y amigo, ahí estaban los peligros. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Ve, estimado hermano y amigo, hasta qué lugares el apóstol San Pablo se movió para predicar el Evangelio. La Biblia dice aquí, y él nos dice, en el desierto. En esos tiempos bíblicos, estimado hermano y amigo, no había transportación, con excepción de las embarcaciones. Pero
en el terreno. No había facilidad con el cual se podía contar con un medio de transportación. Había que caminar. Había que aceptar el desafío del desierto. Estimado hermano y amigo, San Pablo dice peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ve, estimado hermano y amigo, San Pablo aún que él sabía que eran falsos, los llamaba hermanos. ¿Por qué razón, estimado hermano y amigo? Cuando usted experimenta el cambio transformador que nuestro Señor Jesucristo hace en la vida de una persona, esta persona cambia totalmente, es una nueva criatura para la gloria del Señor. Y aunque eran falsos hermanos, ¿no se ha encontrado usted, estimado hermano y amigo, durante el caminar en la vida cristiana con falsos hermanos? Ese es un peligro bastante grande. Y el apóstol dice, peligros entre falsos hermanos. Ahora, sigue diciendo el apóstol, estimado hermano y amigo, en trabajo y en fatiga. Ve, estimado hermano y amigo, se fatigaba, se cansaba, pero nunca estuvo tan cansado para perder la fuerza para seguir predicando el Evangelio. Había algo que lo impulsaba, había algo que lo motivaba a él a seguir anunciando el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, en muchos desvelos, ve, estimado hermano y amigo, noches enteras, donde no se había dormido nada. Pero aún así, había fuerza para seguir predicando el Evangelio. Y luego dice algo aquí, que quizás conmueve el corazón de todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio. San Pablo dice, en hambre y sed. Ve, estimado hermano y amigo, la condición del apóstol San Pablo, y era un apóstol del Señor, era un predicador del Evangelio, un hombre que cuando se llevaban los delantales, los enfermos se sanaban, lo tocaban y la gente se sanaba. Estimado hermano y amigo, pero aquí San Pablo nos habla que él padeció de hambre. No había alimentación, pero aún así, estimado hermano y amigo, tenía el deseo de predicar la palabra. Posible se acordara del ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él dijo que la comida de Él era que acabara la predicación del Evangelio que a Él se le había sido encomendado. El apóstol San Pablo le está diciendo a los hermanos, y les está diciendo no porque quiere que le ayuden, sino para que entiendan cómo se había entregado a la predicación del Evangelio, no con abundancia, no con riquezas de este mundo, en hambre. Y luego dice, y sed, no solo hambre, sino también no había agua. En muchos ayunos, les está explicando, estimado hermano y amigo, en frío,
En esos tiempos y en esa región, recuerdo que cuando él estaba preso en Roma, le escribe a Timoteo y le recomienda que le traiga los libros, mayormente los pergaminos. Pero luego dice, y tráeme el abrigo que dejé en casa de Carpo. No había dinero para comprarse otro abrigo, estimado hermano y amigo. No es que no habían tiendas, sí lo habían, pero no había dinero para poder comprarse abrigo. Y en esa cárcel fría en Roma, él sentía la importancia de ese abrigo. Cuando analizamos y vemos la defensa elemental del apóstol San Pablo frente a aquellos individuos que se habían infiltrado en la iglesia en Grecia. Y luego le dice el apóstol San Pablo, y en desnudez, ve, estimado hermano y amigo, que falte la ropa, que escasee la ropa. San Pablo les está diciendo, y todo esto, el sufrir por causa de la iglesia del Señor. Luego dice el apóstol San Pablo, y además de otras cosas lo que sobre a mí se agolpa cada día, además de todo lo que había y todo lo que está diciendo, todo lo que está describiendo, hay otra carga más todavía. ¿Y cuál es esa carga, estimado hermano y amigo? Es algo que no vas a poder dormir. Si estás en el liderazgo, cuando hay una dificultad, cuando hay una prueba, el que menos duerme es el líder. Tiene que buscar la presencia de Dios. Es algo que no lo deja tranquilo. Y San Pablo, estimado hermano y amigo, dice la preocupación. Hay una preocupación por las iglesias que se establecen. No es el asunto nomás, regar la semilla. Regar la semilla es fácil, pero darle mantenimiento a ese cultivo es cuando se requiere pasión, se requiere entrega para que esa semilla no se pierda, para que esa semilla dé resultado y esa semilla produzca fruto. La preocupación por todas las iglesias es un peso, estimado hermano y amigo, para un hombre de Dios. Por todas las iglesias que ha establecido, la preocupación de los hermanos. ¿Cuál es el sentir de ellos? ¿Cómo ellos están viviendo la vida cristiana? Se habrá infiltrado un falso predicador para desestabilizar la fe de los hijos de Dios. Es una preocupación. Y esto, estimado hermano y amigo, es algo que se agolpaba cada día que él se levantaba. La preocupación que tenía por todas las iglesias que él había establecido. Y luego dice el apóstol San Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Usted puede pensar que el apóstol San Pablo no se enfermaba. Aquí dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? También él pasó momentos de enfermedad, circunstancias en la vida, estimado hermano y amigo. Pero usted me va a decir, él tenía el don de sanidad, el don de curación. ¿Por qué él no se sanaba? Hay cosas que debes de entenderlo, estimado hermano y amigo. En la soberanía de Dios,
Dios no va a hacer las cosas como usted quiere que Dios las haga. Dios la va a hacer conforme a su voluntad. Y esto el apóstol San Pablo lo tenía bien claro. La forma, cómo es que Dios obra en esta economía divina. Porque San Pablo dice que Dios lo constituyó como administrador de esta gracia. San Pablo conocía todo este programa, estimado hermano y amigo. Y luego dice el apóstol San Pablo, a quien se le hace tropezar, y yo no me indigno. Ese es el sentir de un hombre de Dios. El sentir cuando se hace tropezar a un hermano inocente. Cuando por esa causa se aparta del Señor. El apóstol San Pablo dice, y yo no me indigno. Claro que eso causa una indignación. Cuando los herejes introducen sus herejías y esto hacen tropezar a los hermanos. Todo hombre de Dios, hay algo que en su corazón, como dice San Pablo, y yo no me indigno. Ahora, en el versículo 30, San Pablo dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando habla el apóstol San Pablo aquí, alguien me preguntaba que si San Pablo, lo que estaba pasando aquí, era una debilidad, según su pensamiento que él estaba pasando. No está refiriéndose de esto. La seguridad de la salvación, San Pablo estaba claro. Aquí está hablando, estimado hermano y amigo, acerca de la enfermedad que él tenía en su cuerpo. Más adelante lo vamos a analizar y vamos a explicar esto. Luego dice el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ve, estimado hermano y amigo, la máxima autoridad a la cual apela el apóstol San Pablo, al Padre. El Padre es el Supremo. ¿Recuerda usted en el capítulo 22 de Génesis? Cuando Dios hizo un juramento, no había por una persona más superior por quien jurar. Por mí he hecho juramento, dice Dios a Abraham. Por cuanto has hecho esto y no rehusaste a tu único hijo. Estimado hermano y amigo, aquí San Pablo apela a esta máxima autoridad. Ya no hay otra autoridad más arriba. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Alabado sea el nombre del Señor. Ve, estimado hermano y amigo, después de toda esta crónica que hemos estudiado, y todos estos hechos que el apóstol San Pablo sufrió por la iglesia del Señor, se los plantea paso a paso y se los explica a los hermanos de Corinto. Ellos habían gozado del sufrimiento que él había tenido. Ellos costaban todo este menosprecio que él había soportado. Ellos gozaban de esa bendición, pero esa bendición de la cual ellos gozaban tenía un origen, y el origen es los padecimientos que el apóstol San Pablo tuvo por la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo.
Veamos el versículo 32. Sigue San Pablo con esta crónica, describiéndonos paso a paso. Por su mente están pasando estos hechos y los vuelve a vivir otra vez. Están frescos en su mente. En el versículo 32 el apóstol dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ve, estimado hermano y amigo, la persecución, el enemigo persiguió al apóstol San Pablo en las diferentes dimensiones, pero al igual se equivocó otra vez como siempre. San Pablo, estimado hermano y amigo, aún sabiendo que la sentencia de su muerte ya estaba hecha, dijo unas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado mi fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino todos aquellos que aman y esperan su venida. Estimado hermano y amigo, muchos han sufrido, muchos sufrieron el martirio, muchos murieron como mártires, pero ellos vencieron. Hay una nube de testigos que nos testifica que ellos vencieron. Hay un reto para nosotros. La iglesia del último siglo tiene que ser similar a la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo demostró su fe poderosa en el Señor. Espero que Dios nos ayude. Y en estos últimos tiempos pueda haber un pueblo que también defienda su fe. Que los padecimientos, que las persecuciones, que los problemas, que las pruebas no te quiten la pasión que hay en tu corazón, como la hubo en el corazón del apóstol San Pablo. Esa pasión de predicar el evangelio y terminar la carrera con gozo, con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, notemos las frases y otras referencias que el apóstol Pablo nos habla acerca de sus sufrimientos en esta carta segunda. Pero veamos unos capítulos atrás. En el capítulo número 1, versículo número 3 al versículo número 9 de esta misma carta segunda. El apóstol dice de la forma siguiente: siempre él empieza alabando a Dios. Y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Cuántas veces, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo había recibido la consolación del Dios de consolación? Tú no puedes decir que Dios es Dios de consolación si en tu vida no has experimentado la consolación de Dios. Nadie puede decir y testificar del perdón de los pecados si en su vida no ha experimentado personalmente qué se siente ser perdonado de los pecados.
Aquel que ha sido perdonado puede testificar a los demás el poder que tiene el ser perdonado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí San Pablo dice, Dios de toda consolación. Había recibido consolación del Padre muchas veces. De todos estos lugares donde Él estuvo, de los peligros en los cuales Él se enfrentó. El Padre de gloria, el Dios de consolación, lo consoló. En el versículo número 4 dice el apóstol San Pablo, el cual dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Ve dónde está el motor, estimado hermano y amigo? ¿Dónde está esa parte que genera esa fuerza en la vida de un ser humano? En la vida de un hombre de Dios. Está en la consolación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es el que consuela la vida suya cuando está pasando momentos difíciles. Hay momentos de solazo espiritual donde Dios habla a su vida. Y en ese momento usted se levanta porque ha recibido palabra de consolación. Ha habido algo que lo ha llenado a usted y lo ha sacado, como el rey David dijo, del pozo de la desesperación. Cuando usted está en el pozo de la desesperación, es cuando aparece el Padre de consolación para poner su pie sobre roca firme y consolar su vida y darle fuerza para que usted siga avanzando. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 5 el apóstol dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo. Ve, estimado hermano y amigo, San Pablo está diciendo que las cosas que abundan, que las aflicciones que abundan, son las aflicciones de Cristo. ¿Y por qué las aflicciones de Cristo? Porque Él sufrió muchas aflicciones. Y esas aflicciones que Él sufrió se transmite a nosotros. Y San Pablo dice, de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En otras palabras, estimado hermano y amigo, cuando las aflicciones abundan, hay una señal. Y esa señal es que también van a abundar la consolación por medio del Padre de consolación. En el versículo número 6, el apóstol San Pablo nos sigue explicando esto. Pero si somos atribulados, dijo San Pablo, es para nuestra consolación y salvación. Entonces hay un programa en Dios, en esa soberanía eterna, en la manera como Dios hace las cosas, en el estilo como Dios obra. Dios no va a obrar conforme usted piensa que va a obrar. Dios va a obrar conforme su voluntad. Y el apóstol dice, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Entonces hay un propósito. Entonces hay un programa de Dios. Porque el Señor permite, estimado hermano y amigo, estas tribulaciones. Y el apóstol dice
es para vuestra consolación y salvación. Ese es el propósito de las tribulaciones. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones. Hay un punto, estimado hermano y amigo, aquí, un punto de operación. ¿Y cuál es este punto de operación? San Pablo dice, el cual se opera en el sufrir. Entonces el punto de operación, dice San Pablo, es en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay otro aspecto muy interesante que quiero compartir, estimado hermano y amigo. En el versículo número 8 y el versículo número 11 del capítulo 4 de Segunda de Corintios, donde el apóstol San Pablo nos sigue extendiendo esta crónica y narrándolos y describiéndonos cada paso por etapas de los padecimientos, de los sufrimientos por la iglesia del Señor. Y aquí en este capítulo, Él nos habla de la forma siguiente, que estamos atribulados en todo. Puede ser que usted, estimado hermano y amigo, en este momento está pasando un momento de tribulación. Y en todo usted está atribulado. Pero vea una cosa, aunque usted esté atribulado, ve lo que dice San Pablo, porque él pasó tribulaciones. Él estuvo atribulado en todo. Pero ¿sabe qué, estimado hermano y amigo? Nunca perdió su identidad. San Pablo nunca perdió la identidad de quién era él. San Pablo sabía que él era el último apóstol. San Pablo no se le olvidaba que yendo a camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesús. Y el Señor lo llamó para la predicación del Evangelio. Y San Pablo dice, mas no angustiados. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Porque conservó la identidad. San Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. San Pablo sabía y estaba bien claro. Por eso, aunque estuviera atribulado en todo, no estaba angustiado. Y dice aquí, hermano y amigo, en apuros, mas no desesperados. Cuando una persona está pasando por apuros en la vida, lo más común es que se desespere. Cuando se desespera la persona, cuando pierde el control de quién es él, se olvida de que es un hijo de Dios y que él está cubierta y está cubierto por todas las promesas escritas en las Sagradas Escrituras. Dios nunca ha faltado ninguna de sus palabras en las promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Dios es fiel, aunque estés en apuro. Dijo San Pablo, mas no te desesperes, porque vendrá la bendición de Dios. El rey David dijo, en estos momentos de apuro, alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También el rey David no había perdido su identidad. Sabía quién era él. Hermano y amigo, tampoco tú pierdas tu identidad. Tú tienes que saber quién eres tú. El enemigo quiere que tú pierdas el control, desubicarte de tu contexto y dañar tu fe, socavar la confianza que tú tienes en el Señor. Pero San Pablo aquí nos explica la forma en no caer en la desesperación. Y luego dice el versículo 9, perseguidos. Y dice aquí, mas no desamparados. Ve, estimado hermano y amigo, la seguridad de San Pablo sabía que en esa persecución conservaba su identidad. No se había puesto él personalmente, como hay muchos hoy, que se autodominan. San Pablo sabía que él no se había llamado al ministerio, que era Dios quien lo había llamado. Dijo, por su misericordia. Extendió su misericordia a Dios en él. Él lo dice bien claro también. Y aquí encontramos algo, lo que dice el apóstol San Pablo. Dice el apóstol, perseguidos, mas no desamparados. Y luego sigue, estimado hermano y amigo, derribados. ¿Se acuerda él cuando lo apedrearon y lo dejaron casi muerto? Estaba derribado, estimado hermano y amigo. Pero hay algo que aquí renace, algo que generaba en la vida del apóstol San Pablo un fuego, que igual como dijo el profeta Jeremías, cuando dijo que ya no quería hablar de Dios, porque siempre cuando hablaba, le llovían las dificultades, y pensó sostener de no hablar de Dios, pero dice que no pudo aguantar, porque en su corazón había como un fuego que lo quemaba, un fuego que pasaba por sus huesos. Quise sostenerlo, dijo el profeta Jeremías, pero no pude. Cuando Dios te llama, Dios va a hacer que en tu vida prenda el fuego de Dios. Te va a dar fuerza. Y aquí dice San Pablo, derribado, pero no destruido. Me derribaron, me apedrearon, pero no me destruyeron. Sigue manteniendo todavía su identidad, lo que él era. Hay una cosa que quiero decirte, estimado hermano y amigo. Tú no te mueres. No pienses que te vas a morir hasta que Dios cumpla el propósito en tu vida. Entonces tú estás listo. Mientras tanto, tú no mueres hasta que Dios ejecute el programa que tiene con usted. Que la gracia inconfundible de nuestro Señor Jesucristo le bendiga y que el Señor del cielo le guarde. Amén.